Bienvenidos a Mesa Central Digital, este día miércoles 15 de junio, a la espera del sistema frontal. Estamos con preparación de las autoridades del gobierno central, desde el presidente hasta alcaldes y concejales, incluso han tenido que salir a desplegarse también. Hay coordinación entre las empresas, los servicios, y es necesario porque se dice que va a llover bastante y que se van a ver afectadas a hartas regiones del país. 10 regiones, y por eso estamos bajo alerta. Ya se sintieron también los primeros efectos de este sistema frontal más al sur, en el Biobío. Si habrán visto el video, saludamos al chat de este niño de 14 años que le cae un árbol encima. Lo que da cuenta además de hay un problema de manejo también de esta crisis, porque dicen que esos árboles estaban marcados precisamente para podarlos, para cortarlos, talarlos, y eso no ocurrió, y él iba caminando de vuelta a su casa y lo sorprende un tronco de grandes dimensiones que le cae encima. Entonces, son parte de los riesgos que tenemos en este sistema frontal. Es un sistema frontal que viene con harto viento, y con más inclemencias, con marejadas, así que hay que estar atentos. Vamos a hablar sobre eso en un ratito más. Hay 14 grados a esta hora en la región metropolitana y vamos de inmediato a mirar cuáles son los temas de este Mesa Central Digital. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la mega reforma. Ya quiero que dejemos de hablar de la mega reforma, pero todavía no se puede porque hoy día se vota y se vota hasta total despacho, así que probablemente la sesión en el Senado se extienda hasta la madrugada. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Vamos a hablar también sobre este proyecto, Escucha tu Corazón. Reabrió también el debate sobre el aborto. ¿Qué proponen los parlamentarios y qué dicen los datos? Que es lo más también importante. Vamos a hablar sobre eso. Y por supuesto, les decía, la preparación para el sistema frontal lo vamos a estar abordando ahí en nuestro bloque digital. Hoy día llegó Karen Rojo, la exalcaldesa también, a nuestro país. Hay harto ocurriendo y tuvimos ayer un desenlace importante en el Mundial. Tenemos bloque mundialero también en este programa. Quedó fuera Francia, para muchos favoritos. Me incluyo en ese pésimo análisis que hice del Mundial. Ya, vamos a iniciar. Son las 11:14 minutos. Bueno, les decía, el Senado vota hasta que las velas no ardan. A propósito de sistema frontal y de velas, lo decían las autoridades, se están preparando y están haciendo su kit. Ojalá sean linternas y no velas, porque hay un riesgo también con las velas y los incendios, si la gente se duerme, etcétera. Así que ojalá prefieran las linternas a pilas para ese kit de preparación. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ocurrir a partir de las 3 de la tarde. Además, en paralelo, en este momento están en medio de la ceremonia de la cuenta pública del Senado, algo que tampoco se pudo mover. Había que hacerlo hoy día, la Constitución también lo mandata, entonces no se pudo mover, por lo tanto la sesión para hablar de la mega reforma va a partir recién a las 3 de la tarde, y por eso se habla que podría llegar a extenderse hasta la madrugada, porque es una votación en particular, o sea, van punto por punto los parlamentarios entregando su voto, además de la discusión. Entonces, va a ser extenso. Preocupan algunos puntos, un punto en particular al gobierno, que tiene que ver con el fondo municipal, con el mecanismo y la propuesta que hay. Sabemos que los alcaldes, de manera transversal, distintos colores políticos, no estaban muy de acuerdo. Y dentro de lo que pedían para su tranquilidad también era, la compensación, que el gobierno ha dicho que va a existir, pero que también la manera en que se calcula esto no quede sujeta a la ley de presupuestos, porque eso implica tener un debate cada año. Y eso es lo que no querían los alcaldes. Entonces, a propósito de eso, hay, por ejemplo, un voto que se cuenta dentro de los 26 que se dice que tiene el gobierno sin problema para sacar adelante la mega reforma. Se cuenta el voto del senador Matías Walker. Y él ayer dijo que precisamente este fondo lo tiene ahí en duda, que está mirando todavía. Y desde el gobierno los ministros se han desplegado, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el ministro Segegov, José García Ruminot, han seguido conversando, están tratando de dejar atrás
también la pugna con el PPD. Ayer el presidente se reunió también con el ministro de Hacienda un poco para darle el espaldarazo y han tratado de un poco desdramatizar el que el ministro haya quedado como en el banquillo, el ministro de Hacienda, luego de este episodio con el PPD, y que hayan sido otros los ministros que tomaron esta negociación. Se le acusó de que no tenía experiencia política, de que era un tanto intransigente. O sea, en todo eso, ayer el presidente se junta con el ministro de Hacienda para revisar también ahí la agenda económica y además sube fotografías que entrega también de alguna forma ese espaldarazo al ministro de Hacienda. El escenario para hoy día lo abordó Angélica Bulnes en nuestra mesa de editores. Escuchemos lo que decía. Bueno, siguiente paso. Vuelve el proyecto a la Cámara y vuelve todo lo que haya cambiado en su paso por el Senado. No es que se vuelva a votar todo completo, sino que es lo que se cambió durante el Senado para que los diputados aprueben esos cambios. Entonces, si el aguacero lo permite, esa votación debería ocurrir lunes o martes. Ya. Estaban pensando más martes precisamente por el temporal, porque el lunes puede ser más difícil llegar, parlamentarios pueden estar en sus regiones, ya, entonces más bien. Y ahí recobra protagonismo el PDG, como hemos visto estos días, que en el Senado no tiene presencia, entonces había desaparecido la discusión y ahora vuelve a tener los votos que le faltan al oficialismo. El oficialismo, con los libertarios, demócratas, tiene 76 votos en la Cámara. No debería haber, esto lo pongo en condicional, porque ustedes saben que pueden pasar cosas en la Cámara, pero no debería haber descuelgues porque se resolvieron las objeciones que tenían, por ejemplo, en RN con la franquicia CENSE, el artículo 8 de propiedad intelectual que generaba harto ruido ya no está. Entonces, en el oficialismo no debería haber descuelgue, deberían estar los 76 ordenados. Pero necesitan al menos 2 para sacar adelante lo que quieren. Tienen el del diputado ex PDG, o sea, apartado de la bancada del PDG, Cristian Contreras, claro. doctor Fail. Y en el gobierno hay bastante confianza de que tendrían al menos otros 3 en el PDG, Javier Olivares y otros 2 más, Alex Nahuelquín y Patricio Briones. Eso en principio. Sí, Briones ha votado con el oficialismo prácticamente Entonces, todo. piensen que podrían estar esos votos. Ahí estaba entonces el análisis, los votos y las calculadoras que salen, por supuesto, también durante esta jornada, aunque, insistimos, se ha dicho de manera incansable que el gobierno cuenta con los votos necesarios para la mega reforma. Desde la oposición, de hecho, fueron críticos porque decían, bueno, el sistema frontal, quizás los esfuerzos deberían haber estado también en eso y no en preocuparse de sacar adelante la mega reforma. Lo decía la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ahora también, para ser súper claros, se propuso, entendiendo el sistema frontal, votar ayer por la tarde y para eso se necesitaba unanimidad, que los comités se pusieran de acuerdo y fue la oposición la que dijo no, votemos el miércoles. O sea, ahí también hay un punto. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta del Senado, que les decía, además está en medio de la rendición ahí de la cuenta pública del Congreso, pero Paulina Núñez abordaba la tramitación, dijo, no me quiero ni aventurar en cuánto se podría demorar o cuándo podríamos terminar en realidad el despacho de la mega reforma este día miércoles, en realidad, capaz que sea más el jueves, cuando se termine. Escuchemos lo que decía. Y efectivamente hasta total despacho. No quiero adelantarme a señalar cuándo podría terminar la discusión, a qué hora podría terminar la discusión, porque evidentemente eso depende del uso de la palabra de cada uno de los senadores y no vamos a partir indicándole a los senadores que tienen limitado su tiempo, muy por el contrario. Pero sí vamos a ir ordenando las indicaciones para que podamos ir teniendo una discusión eficaz en esto. También quiero señalar que hace minutos atrás hice uso de la palabra en la sala, porque como presidenta del Senado me parece vital respetar las formas, además del fondo de los asuntos. Me explico. Hace unos días atrás vimos a través de los medios de comunicación que entre senadores había dichos, habían interpelaciones, habían emplazamientos más allá de la discusión política, tratándose incluso entre ellos de vendidos o yendo con descalificaciones personales. ¿Y por qué hice uso de la palabra? Porque el Senado de la República no puede caer en eso. Y mientras sea presidenta del Senado, me voy a preocupar de resguardar esas formas, además del fondo de los asuntos. Respecto del proyecto de mañana, me atrevo a decir que a esta altura la suerte está echada, que mañana ya cada uno de los senadores y senadoras va a concurrir con su voto en cada uno de los artículos, de las medidas. Bueno, ahí estaba la presidenta del Senado. O sea, claro, no se quiere aventurar a ver cuándo van a terminar esta
este despacho, esta discusión y la posterior votación. Ahí vemos también al ministro de Hacienda, como les decía, tuvo una semana difícil, pero estuvo ahí con el apoyo también del presidente José Antonio Kast. Vamos a revisar de inmediato, esto está en vivo, está en este momento ocurriendo en la cuenta pública en el Congreso. Esperando que el Estado por fin la mire y la considere. Detrás de cada votación hay un Chile real que ya no aguanta discusiones estériles. Quiere que nos pongamos de acuerdo. Y si tuviera que resumir en una sola frase lo que creo que nuestro país nos está pidiendo, diría algo muy simple. Chile necesita volver a encontrarse. Así es, señoras y señores. Volver a encontrarse no significa que pensemos todos por igual. No se le pediría a ninguno de ustedes, y menos a este Congreso de la República, donde la diferencia nos enriquece, es la esencia del espacio deliberativo. La democracia no exige que pensemos igual, exige que aprendamos a vivir juntos, pensando distinto. Volver a encontrarse también significa que la política deje de operar a diario en la lógica de la trinchera, donde el único objetivo es anular al adversario. Chile y nuestros compatriotas nos piden a gritos que nuestro país vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser. Que tengamos la voluntad y la decisión de dialogar, de llegar a acuerdos, de enfocarnos en nuestros compatriotas con una mirada de Estado y de República, pensando en el Chile de los próximos años y no tanto en el noticiero de la noche. Y permítanme una pausa serena y de profunda reflexión para pedir perdón a Chile y a los chilenos en nombre de esta corporación que tengo el honor de presidir. Perdón. Ahí estaba entonces, escuchábamos a el presidente de la Cámara, ¿no? A Jorge Alessandri, hablando de unidad y de la posibilidad también de ponerse de acuerdo de cara a la ciudadanía y del país. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un proyecto que precisamente parece que hace lo contrario. El proyecto Escucha tu Corazón, así se llama. Esta moción que ingresan parlamentarios, la bancada ahí de los libertarios, pero tiene apoyos de parlamentarios también del Partido Republicano, del partido del presidente y también de RN. Firma ahí Jimena Osandón. ¿Qué dice este proyecto? Lo que plantea es incluir, porque es el aborto en 3 causales, el aborto no es libre en Chile, es en 3 causales. Y lo que dice el Código Sanitario establece que antes del procedimiento el médico debe informarle a la mujer a lo que va a ser sometida. O sea, debe informarle sin intención de persuadir, sino que con la intención de entregar información clara, veraz y objetiva. Eso dice actualmente nuestra legislación. Lo que plantea acá en la moción parlamentaria es incluir otro inciso en donde plantean que esa información veraz debe también incluir que se le ofrezca, y ahí está lo interesante, lo que también ha generado, más allá del debate político, también un debate más técnico. Hoy día venía una carta al Mercurio en donde debatían ahí miembros de la salud, si no me equivoco, porque dice el médico debe ofrecer a la mujer escuchar los latidos del corazón de este feto. Entonces dice, ahí uno dice, bueno, solo se ofrece, es una posibilidad, no es obligación, pero luego dice que ante la negativa de la mujer, el médico debe negarse a hacer el procedimiento. Entonces ahí dejamos de hablar de una opción. No hay mucha opción. Eso que implicaría que la mujer tenga que buscar otro médico, y si su negativa sigue siendo la misma, también va a ser el procedimiento que tome ese médico, también le va a negar nuevamente el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eso es lo que se ha tomado también la discusión. Vamos a revisar lo que decía el diputado libertario Cristóbal Urticoechea a propósito de esta moción. He ingresado un proyecto de ley que obliga al médico que va a practicar un aborto a ofrecerle a la madre escuchar los latidos del corazón de su hijo. La madre puede libremente oponerse, lo que le impide al médico realizar el aborto. ¿Qué buscamos? Que a través del consentimiento informado de la madre
se salve la vida del niño que está por nacer. Bueno, ahí está entonces la idea. Esto, les decía, está la moción. Citan también algunas experiencias extranjeras, harto de estados en Estados Unidos. Es el derecho comparado que presentan en esta moción los parlamentarios. Pero si lo llevamos a los datos en nuestro país, la información del MinSal, o sea, a la fecha, en datos, desde el 2018 a la actualidad, a hoy, se han hecho 7.349 interrupciones voluntarias del embarazo o aborto en nuestro país. Y si vamos a las causales, que son la invariabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre o la causal también de violación, si revisamos ahí los datos, la que más se repite es la causal número 2, que es la causal de invariabilidad del feto. Ahí son 3.165 casos a la fecha. Por riesgo de vida de la madre son 2.207 los casos que registra nuestro país, y por causal de violación son 1.977. Estos datos al día de hoy. Si vamos solamente a este año, en lo que va del 2026 se han hecho 208 procedimientos de interrupción del embarazo. Entonces, en concreto, si pensamos que a lo que es más frecuente, lo que están proponiendo acá los parlamentarios es que una mujer que que a lo mejor quiere ser madre y que recibe la noticia por parte de un médico en donde le dice tu hijo no es viable, tienes que interrumpir el embarazo, para lo devastador que puede ser esa noticia, quieren también exponerla a que escuche los latidos de ese corazón. Lo mismo pasa en la causal de violación. Si lo llevamos a eso, los datos también desprenden que hay una proporción bien importante en la causal de violación de menores de edad. Entonces estamos apostando también, o lo que proponen los parlamentarios, es exponer a niñas a que, además de pasar por una violación, tengan que escuchar el latido de ese corazón. Entonces, eso es lo que está en discusión, y esa es también el debate que se ha generado. Reapareció también la exministra de la Mujer y Equidad de Género, que dijo que esta era una batalla cultural, Antonia Orellana, y pone también en una posición difícil al gobierno, que dijo también desde un inicio que este tipo de debates no se iban a revisitar en términos del aborto. Vamos a revisar lo que decían también más de los parlamentarios. No se puede legislar con la Biblia en la mano. Hay que respetar los procesos democráticos. Este Congreso determinó que es posible tener un aborto como opción para las mujeres que están contenidas en las 3 causales. Me parece extremadamente inhumano, cruel, alejado de los principios religiosos, además someter a una doble victimización a las mujeres que sufren este proceso, porque para ninguna mujer abortar es fácil. Y ciertamente, como mujer, quiero decir aquí fuerte y claro que no vamos a aceptar este tipo de proyectos retrógrados que dañan profundamente la integridad de las mujeres que toman una decisión tan difícil como someterse a un proceso de aborto. No se legisla con la Biblia en la mano. Lo cierto es que cuando el PPD declara desde un principio de esta legislatura que va a hacer una oposición que va a contribuir y que también con mucha fuerza va a defender los derechos sociales. Hablar de que los quirófanos hoy día se podrían transformar en un centro de tortura me parece que es pasarse a algunos pueblos, según lo que escucho desde los sectores de izquierda respecto a este proyecto de ley de Escuche su Corazón. Si bien es cierto, es un proyecto que tiene una buena intención, creo que es importante tener en consideración 2 factores. Uno, no podemos obligar a una madre a escuchar o no el latido de su bebé. Me gustaría que toda mujer que va a tomar una decisión de abortar o no tuviese la oportunidad de escuchar el latido de su bebé antes, pero es algo
algo que es una decisión propia de cada mujer. Y por otro lado, creo que la objeción de conciencia de los médicos ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, ya está en nuestra legislatura, por lo tanto, creo que es un proyecto que hay que darle una vuelta más profunda, pero sin embargo no podemos estar en contra de la idea de legislar o de la idea de poder por lo menos discutir esta iniciativa y ver qué está y qué no está regulado el día de hoy en nuestra legislatura actual. Bueno, ahí estaba. Es importante también lo que opina la ciudadanía al respecto. También se habían entregado más antecedentes y balances durante el año pasado. Recordemos que también en algún momento se intentó revisitar el debate por el aborto, también según las semanas de gestación. Pero lo concreto, lo que tenemos hoy, es que hay aborto en 3 causales en nuestro país. Yo les conté recién los datos, cuántos se han realizado desde el 2018 a la fecha, y bajo esas 3 causales es que se propone esto. En esos contextos es que se propone escuchar el latido del corazón del feto para que las mujeres puedan acceder al procedimiento de irrupción voluntaria del embarazo. Sigamos avanzando. Durante los últimos días hemos visto dos accidentes bien impactantes. El primero es el que iniciaba lamentablemente la semana, el día domingo, esto en Viña del Mar, un accidente que dejó a 6 personas fallecidas, 7 lesionados, un accidente muy violento que impactó en una feria, la Feria Caupolicán, en un sector ahí de Viña del Mar, parte de la zona alta de Viña del Mar. Y también, bueno, ayer vimos otro accidente de grandes dimensiones, una camioneta con 7 ocupantes que iban arrancando de un control, estaban bebiendo alcohol en la vía pública. Arrancan de este control, para evadir el control de carabineros, es que arrancan a gran velocidad, chocan un bus de la red y se van a encontrar una esquina y se incendia la camioneta y también el bus. El conductor del bus, que estaba trabajando, cumpliendo con su jornada laboral, logró ser rescatado por un ciclista que iba pasando, lo saca y le salva la vida, pero los jóvenes que iban al interior de la camioneta murieron todos, 5 hombres, 2 mujeres. Un hecho bien impactante, porque además la imagen era muy impactante. El hecho con el que se encuentra bomberos era impactante por las dimensiones, porque además se quemaron locales comerciales, entonces era un hecho de gran magnitud. Esto en el barrio Franklin. Entonces, si contamos, son 13 personas que han fallecido en los últimos 4 días. A propósito de accidentes de tránsito. Y hoy día entonces se va a formalizar a el marino que iba conduciendo este vehículo. Lo dijimos durante esta semana, no se concretó el día lunes la formalización. El control de detención, se amplía la detención porque faltaban algunos antecedentes que eran súper importantes. Por ejemplo, el informe de la CIAT para establecer bajo qué delitos también se le va a perseguir o qué delitos se le van a imputar. Si es una conducción irresponsable, si hay exceso de velocidad o si acá eventualmente podría haber incluso dolo en este hecho. Así que vamos a quedar al pendiente porque esto se tiene que realizar ahora durante la mañana. Vamos a ir a una pausa, son las 11:34, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC Inmobiliaria. Innovación. Y saludamos también a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Muchas gracias, Coihue. Vamos a la pausa y ya volvemos con el bloque digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Oye, no me avisaron. Estamos de vuelta y vamos a saludar nuevamente a IRC. Porque en el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Y también saludamos a Mazda CX-5, lo ven ahí en pantalla. Diseñado para adaptarse a cada viaje. Eleva tus viajes con Mazda CX-5, el SUV más vendido de la marca, con motorizaciones 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, transmisión automática y tecnologías de seguridad. Actívense para disfrutar cada recorrido. Mazda CX-5, diseñado para adaptarse, a cada viaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Y saludamos también ahora a Javier Saldúa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Destrozada. Destrozada porque se me fue a las pailas mi pronóstico mundialero. No puedo creer que Francia quedara eliminada. Muchos tenían a Francia en la final de esta Copa del Mundo, algo que no va a poder ser. Los galos que buscaban clasificar a su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo, después de haber ganado en 2018, haber perdido con Argentina en 2022 la final, y finalmente van a tener que ir a disputar el partido o la final que nadie quiere jugar, como llaman el partido por el tercer lugar, donde por supuesto llegan desmotivados los equipos buscando la medalla de bronce cuando aspiraban a conseguir la copa que tú tienes justo al lado tuyo. Y de nuevo, además quedaron como... Porque la vez pasada quedaron más cerca todavía. Entonces está ahí, como que se les arranca a último momento y habían hecho un buen mundial. Todo el rato la gente decía, hoy están jugando súper bien. En términos de, como quizás estaban más nivelados porque hay equipos que atacan más, otros que defienden más. Y Francia tenía como había un consenso en que tenían un poco de todo. Un buen nivel ofensivo, claro. Que se marca, por ejemplo, en los 8 goles que marcó Kylian Mbappé hasta el momento en la Copa del Mundo, que sí va a tener la opción de seguir sumando porque va a tener un partido más este sábado a las 5 de la tarde por el tercer lugar en Miami, pero fue España el equipo que tácticamente y técnicamente superó a Francia. Logró neutralizar a sus rivales y se mostró desde el principio del juego que su estilo iba a ser de dar mucho pase, de mantener la posesión del balón y tratar de desesperar al equipo francés para que no tuvieran la opción de armar jugadas. Por ejemplo, a Kylian Mbappé se vio que lo marcaron muy bien. La defensa española destacó mucho en esta Copa del Mundo. Recordemos que solo ha recibido un gol, que fue contra Bélgica. Y bueno, iba a llegar al minuto 21 una jugada donde Luca Digne pierde de vista el balón y golpea a Lamine Yamal en el borde del área francesa, lo que llevó al árbitro a cobrar la pena máxima cuando iban 21 minutos. El árbitro salvadoreño Iván Barton, que es el árbitro salvadoreño que más ha dirigido como juez central en partidos de Copa del Mundo. Y a los 22 minutos, Mikel Oyarzábal iba a convertir este penal en gol, la pena máxima como le decimos en el fútbol, y que iba a llegar a su 5º gol en esta Copa del Mundo, y que es una cifra muy importante porque se sumó como en el listado de los segundos mayores goleadores de España en Copas del Mundo, donde lidera David Villa con 9, el único que lo supera, pero también hay otros jugadores, exjugadores como Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Fernando Morientes y Raúl González, que tienen esa misma cantidad. Pero Oyarzábal logró esta marca solo en un mundial, su primera Copa del Mundo con España como profesional. Y a los 58 minutos iba a llegar el 2-0, obra de Pedro Porro, que también sería elegido como el mejor jugador del partido. Mira, la verdad es que yo escuché, ni quise ni mirar, pero hoy día sí también está bien imperdible la cosa. Hoy día sí que hay que mirar ese partido. 3 de la tarde, ¿o no? Argentina, 3 de la tarde, Inglaterra. Sí, en Atlanta. Eso, un punto más con lo de España. Lamine Yamal también había hecho un golazo, pero se anuló por posición de adelanto. Un partido que llevó a que se entregaran algunas declaraciones un poco picantes después del encuentro. Por ejemplo, el entrenador español Luis de la Fuente dijo que estaban contra una de las mejores selecciones del mundo, pero que Francia estaba enfrentando al mejor equipo del mundo, apuntando a su propia selección española. Por ejemplo, también habló Kylian Mbappé como el gran derrotado que quería llegar al título del Mundial. Lamentó que se terminara el sueño para los galos, pero dijo que si somos honestos no tuvimos lo necesario para llegar a la final.
no hicimos el partido que queríamos a nivel táctico, técnico y en general. Si no haces lo que quieres en el Mundial, pierdes. Esas fueron sus declaraciones. Y el entrenador de Francia, Didier Deschamps, también tuvo palabras para el arbitraje. Dijo: si digo algo voy a parecer llorón porque perdimos, pero les pregunto si el árbitro estuvo a la altura de lo que uno espera de las semifinales en la Copa del Mundo. Solo planteó la inquietud. Y una noticia que se supo también en la madrugada en España, que la compartió el medio La Vanguardia de Barcelona, hubo un intento de robo en la casa de Lamine Yamal, pero que lo frustró el personal de seguridad privada del jugador, que finalmente no pasó a mayores, y luego transmitieron la información a los Mossos d'Esquadra, a la policía catalana y a la División de Investigación Criminal de la policía, que se hizo cargo de la indagatoria. Mira, Así que le quisieron robar la copa. No. Pero vamos a ver qué ocurre entonces ahí en esa disputa de tercer lugar. veíamos imágenes de la masiva celebración en España, sí. Vi unas imágenes del rey en llamas también, feliz. Estaban todos contentos con el paso. Sí. Esta es la segunda final que va a jugar España desde que llegó el 2010, cuando fue campeón contra Países Bajos. Ese partido con un recordado gol de Andrés Iniesta a los 116 minutos en 2010 en Sudáfrica. Pero hoy día también tenemos más acción, porque a las 3 de la tarde, como decíamos, en Atlanta, Inglaterra y Argentina miden fuerzas buscando el segundo cupo en esta final de la Copa del Mundo. Y que hubo polémica, sí, por la designación de los árbitros. Se escogió al juez Ismail El Fat de Estados Unidos como árbitro central, y los ingleses, decían en la prensa sobre todo que era el escogido, el favorito de Messi. Mira, hay harta polémica y le echó un poquito de leña, porque habíamos dicho también aquí en este mismo espacio que estaban tratando de bajarle un poco el perfil, que en Argentina había quienes decían: oye, esto no es las Malvinas, no le metamos política. Bueno, Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta argentina, tuiteó, dijo: mañana jugamos contra los piratas usurpadores. Comunicación de la vicepresidenta argentina. No es un partido más, no voy a ser políticamente correcta ni pecho frío contra los ingleses, siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo, es pararle los carros a los invasores. Aguanta Argentina, porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro. Ese era el cántico, de hecho, de los jugadores. Después del partido de cuartos de final ya estaban pensando en Inglaterra. Y para contar un poco de este árbitro, dirigió 3 encuentros en esta Copa del Mundo que tuvieron polémica también. Fue Países Bajos 2-2 con Japón, el triunfo de España 1-0 sobre Uruguay y el triunfo de Noruega sobre Brasil por 2-1. Ismail El Fat tiene 44 años, nació en Marruecos y llegó a Estados Unidos a sus 18 años. Estudió ingeniería en Austin, Texas. Algunos datos del árbitro para este partido. Y hablemos también del historial, porque ambas selecciones se han enfrentado oficialmente 14 veces, con 6 triunfos para Inglaterra, 3 para los sudamericanos y 5 empates. El otro día comentábamos que la primera vez que se vieron las caras en una cancha fue en 1951. Y en mundiales han jugado 5 veces, 3 triunfos para Inglaterra y 2 para Argentina. Uno fue un empate y fue por penales en 1998. Y también está el recordado encuentro de los cuartos de final de 1986 en México, donde Argentina ganó por 2-1 con los goles de Diego Armando Maradona tan recordados. Con la mano de Maradona. Y la pregunta es: ¿qué figura se va a imponer en este partido? Bueno, lo decía la vicepresidenta, pues hay también esperanza y expectativa porque es el último mundial de Messi. Entonces, él tiene que destacar. Que está entre los goleadores junto con Kylian Mbappé con 8. Después viene, ya no puede seguir sumando, Erling Haaland de Noruega con 7. Y detrásito, Jude Bellingham y Harry Kane con 6 cada uno y una asistencia, que son las figuras que tiene este equipo inglés. En Atlanta a las 3 de la tarde, entonces. Vamos a ver entonces ese duelo imperdible y tenemos final el domingo. No quiero ser pájaro mal agüero, pero por favor que haya luz el domingo. España, y vamos a ver contra quién tiene que jugar. Sí, a ver, además de quién juega, que lo podamos ver, pues. Porque si estamos en medio del sistema frontal, bastante difícil. Así que el domingo tenemos final y tenemos un montón de música. Va a ser un espectáculo bien musical la final, con show de medio tiempo, con show al inicio, al final. Así que va a estar entretenido, pero insisto, ojalá lo podamos ver. ¿Durará 15 minutos el entretiempo? No sé, porque entre pausas de hidratación, el medio tiempo, está difícil. Se enfrían los jugadores con tanta espera. Gracias, Javier.
por este bloque mundialero. Nos vemos. Oye, y vamos a seguir nosotros. Son las 11:47 y vamos a ir de inmediato a el debate que ven en pantalla. La ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ayer no se pudo impulsar, la oposición trataba de impulsar una comisión investigadora a propósito de la designación de la ex ministra, de lo que está ocurriendo y el informe también ahí de Contraloría, que todavía eso no se define, está a la espera ahora de la Contralora, lo emitió Contraloría, respondió la ministra y falta ahora la respuesta de la Contralora. Entonces, en ese contexto querían desde la oposición una comisión para investigar. Necesitaban 62 votos, tuvieron 58. No se logró. Vamos a revisar parte del debate porque además anunciaron que van a insistir el próximo lunes nuevamente para sacar adelante esta comisión. Nosotros creemos que la oposición tiene todo el derecho a usar las herramientas que la Constitución y la ley le da para fiscalizar a los actos de gobierno. El único llamado que nosotros le haríamos a la oposición es que si van a presentar una comisión investigadora que requiere de 62 votos, se levanten un poco más temprano y lleguen a la sala a votar, porque hoy día no han alcanzado los votos necesarios para poder conformar esta comisión investigadora. Por otra parte, creemos que Trinidad Steiner hace rato ya no es parte del gobierno, que el tema está alojado hoy día en Contraloría, y que creemos que es importante ahora enfocarnos en cómo hacemos que la agenda del gobierno siga avanzando en materia de seguridad. Hasta ahora hemos tenido buenos números, por supuesto que nunca es suficiente, pero los esfuerzos, al menos de la UDI, están en que el ministro Martín Arrau pueda sacar adelante la agenda en materia de seguridad. Yo quiero señalar que el tema es más de fondo y que además no lo vamos a agotar, porque existen todavía antecedentes y por lo tanto nuevamente se puede instalar en la idea de una comisión investigadora, pero no solo eso, sino que todavía estamos dentro del plazo para realizar una acusación constitucional. Pero lo que quiero hacer yo es un llamado a la derecha principalmente, porque la derecha durante toda la época de campaña, sobre todo el presidente Kast, señaló que no iba a haber premios de consuelo ni que las embajadas iban a ser utilizadas en ese sentido. Yo quiero ver si es que nuevamente está realizando una, entre comillas, metáfora respecto a este tema, porque hasta el momento, más que ningún gobierno anterior, hoy día la única manera en que ha funcionado la designación de embajadores es con criterio político más que por el diseño académico. Y eso es grave, porque parece que se entiende la diplomacia como un simple ejercicio de realizar negocios con el extranjero o bien en el otro sector para otorgar premios de consuelo para aquellos que no ganaron elecciones populares o, como en este caso, donde existe un dictamen de la Contraloría que aún no ha sido definitivamente resuelto, pero que ya arroja graves declaraciones de cómo habría actuado la exministra Steiner. Avanza la mañana, son las 11:51 y bueno, hay una duda también que nos hemos preguntado harto, ¿cómo afecta la guerra nuevamente, el retorno de esta guerra intensa entre Estados Unidos e Irán? Ayer hubo un cambio también importante que hay que tomar atención. Estados Unidos comenzó ataques diurnos en Irán, algo que también antes no había ocurrido, implica también un mayor riesgo para la población civil, por ejemplo, en este contexto. Y hablando de eso, de los precios también de los combustibles, cómo se ha ingerido, han subido harto también a nivel internacional el precio del petróleo durante los últimos días, había habido una baja. Y nosotros tuvimos una baja también en el precio de nuestros combustibles. Se le preguntó al ministro, esta arremetida ahí en la guerra significa que podría volver a subir, nos va a afectar. El ministro dijo la semana pasada, por la baja de la semana pasada, que esto se mantiene 3 semanas, pero hay que ver ahora cómo se avanza después de eso. Hoy estuvo Cristian Muga, el presidente del directorio de ENAP, conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central y explicaba también cómo funciona esto de la refinería, cómo se calcula también el precio del combustible y por qué no es tan directo a veces el cambio del precio del petróleo versus también el precio de los combustibles. Lo que hago es importar crudo, ¿no es verdad? Y ponerle un precio aquí en Chile. Ya. Pero ese precio en Chile, del producto terminado, no del crudo, sino que el producto terminado, tiene que ser competitivo con el precio que obtienen las distribuidoras cuando salen a importar. Claro, o sea, ¿me explico? Me compro un barril, lo refino y le tengo que poner un precio a esa benzina. Exactamente. Para seguir en el ejemplo. A ese combustible. Pero esa benzina no me puede salir más cara
Que si la importara directamente. Exactamente, Ya. porque lo que ocurre, si es que yo la voy a vender más cara aquí, es que no voy a tener comprador para eso. Porque Entonces, independientemente si importo crudo o importo bencina, el precio internacional es el que marca la y ese referencia, es el porque si gran no sería problema. absurdo. En los mercados, en las materias primas deficitarias, voy a hacerlo técnicamente, usted está sometido al precio internacional. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Y esto es lo que cuesta que la gente comprenda. Y uno es empático con eso, porque naturalmente uno entiende esta preocupación. Es que cuando el precio de la materia prima crudo bajaba, el derivado combustible, diésel, 93, lo que fuera, también bajaba más o menos a la misma, En la misma proporción. en la misma proporción. ¿Y qué es lo que hemos ido viendo? Pero esto es producto de factores internacionales de los cuales dependemos, es que el crudo puede bajar y ha venido bajando, el crudo Brent, la referencia, ¿no? Claro, ¿verdad? más allá de la cosa como diaria, ¿no? Ha venido bajando Ha venido sistemáticamente. Ahora no, pues ahora ya estamos nuevamente en tendencia alcista, producto de cuestiones que no controlamos, ¿no es verdad? Pero el derivado, el combustible, se ha mantenido muy alto. Bueno, ahí estaba entonces la explicación y vamos a saludar a nuestros auspiciadores porque todavía nos queda programa, nos queda el bloque digital. Sí, ya. Vamos a saludar a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y compromiso permanente. Muchas gracias por estar con nosotros y también saludamos a las termas de Jagüel. A que la próxima reunión de tu empresa marque la diferencia. Solo 90 minutos de Santiago, termas de Jagüel, reúne naturaleza, infraestructura de primer nivel y gastronomía de excelencia para reuniones corporativas. Más información en www.jagüel.cl. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:58 y está conmigo Fernando Vilches. ¿Qué tal? Hola Cota, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con harta curiosidad, Fernando, de lo que se nos viene con el sistema frontal. Así es. No queremos sobrealarmar, que la gente no nos malinterprete, pero la situación es compleja según lo que dicen los mismos meteorólogos. Sí, de hecho ha sido algo que han destacado bastante, si es que se menciona mucho es precisamente para ayudar a la prevención. Así que, bueno, tal como lo hemos abordado, también lo hablamos ayer acá en Mesa Central Digital, el gobierno anunció un plan de despliegue en 10 regiones y ahora ordenó el acuartelamiento de Fuerzas Armadas, bomberos y policías para estar disponibles ante cualquier situación extrema que pueda surgir, ¿no? Además, repartió suministros por el territorio con la titular de Energía, Jimena Rincón, a Valparaíso, y el ministro de Agricultura, Jaime Campos, a Ñuble. Y recordemos que estas son las zonas en las que se anticipa una mayor cantidad de agua caída, con 320 milímetros en Valparaíso y 340 en Ñuble, siendo esta última la máxima reportada. Claro, Ñuble, donde además venían de lluvias, entonces ahí también se vuelve más complejo el escenario por eso. Y esta es la primera gran emergencia, podríamos decir, como inclemencia climática del presidente Castro. Sí, así es de hecho, como lo han calificado algunos medios también, es como una prueba que va a tener el gobierno para precisamente afrontar esta emergencia ambiental también, o climática mejor dicho. Y lo que todavía mencionaba ayer, el tema de las marejadas, bueno, la Armada emitió un comunicado para alertar sobre las marejadas que habrán entre Atacama y Aysén, o sea, por toda la costa. Y esta condición se va a manifestar a contar del jueves 16 y hasta el jueves 18 de julio, alcanzando su pique en las horas altas de marea, las cuales serían entre las 12 del día y 2 de la tarde, y las 12 de la noche y 2 de la mañana también, para la gente que tenga también mucho ojo con las marejadas que van a estar sucediendo durante estos días. Ayer mostraban que en Punta de Parra, bueno, se voló el techo de un establecimiento educacional. Por suerte no había nadie, menos mal, y los niños los habían enviado antes a la casa. Y si no me equivoco, en Punta Lavapié, estaban los pescadores amarrando los botes a la orilla por la intensidad de las olas. Estos son dos lugares además que fueron completamente devastados en los incendios del 2023. Sí. Estamos hablando y por eso este colegio era modular y por eso se vuela el techo y todo. Entonces son zonas que ya han sido golpeadas anteriormente y ahora reciben otro tipo de inclemencia. Sí. Yo me acuerdo en Punta Lavapié la gente me decía, yo me tiré al mar para arrancar de las llamas. Y ahora están arrancando también del mar, hacia el otro lado. Entonces es bien impresionante y por eso es importante la coordinación. Sí, las medidas de prevención para que precisamente se evite cualquier tragedia, como la que tú estabas mencionando, que al menos mal los niños los mandaron antes a casa. Y bueno, hablando de eso, en cuanto a suspensión de clases, el gobierno anunció la suspensión de clases para hoy en Ñuble, Biobío, y para el día viernes, que era lo que estábamos viendo ayer. Al final sí hay suspensión de clases en Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins y el Maule. Aprovechando, bueno, es que también era interferiado, entonces por eso es más fácil dictaminarlo para el día viernes, porque básicamente hay muchos colegios que lo calculan, por eso los niños entregan antes. Lo que estamos viendo en pantalla, Peña, es Windy, es el reporte, así se va a ver el sistema frontal, así va avanzando. Este tren de sistemas frontales no es solo uno, y la verdad es que si uno avanza a mañana ya se nota la llegada de la lluvia acá a la región metropolitana. Sí, es como se pronosticaba que acá en la región metropolitana durante la tarde del jueves iba ya a estar en uno de sus puntos más altos, entonces ahí también habrá que tener atención. Otro de los anuncios que sucedieron con respecto a este sistema frontal fue con respecto al fútbol chileno, el cual la NFP suspendió toda su programación para el fin de semana. O sea, estamos hablando de la Liga de Ascenso, la Liga Femenina, el Ascenso Femenino y el fútbol formativo. Además, se aplazó la final de la Copa de la Liga, que era la principal competición que se estaba jugando durante este tiempo, que también está el Mundial, ¿no? Y acá en el fútbol chileno se está jugando la Copa de la Liga y la Copa Chile. Y en un principio el partido iba a ser este sábado en el estadio Elías Figueroa Valparaíso, pero ya se aplazó y se están viendo otras fechas como podría ser en octubre, ya serían un par de meses después, pero también es algo a tener en consideración que ha tenido también el sistema frontal en cuanto a, en este caso, las fechas del fútbol chileno, ¿no?
Claro, es parte porque si lo vemos y lo que veíamos en la imagen de Windy, lo que proyecta es eso, es lluvia constante a partir del jueves en adelante. Y en otras regiones del país más al sur ya llegó el tema frontal. Y eso es el tema, son por lo menos 4, incluso hasta 5 días con lluvia constante. Y es por eso que se han tomado todas estas determinaciones. Ahora, importante también, esto es una prueba para el gobierno del presidente Kast y todo eso, y la coordinación de las autoridades es muy, muy relevante y están trabajando en eso, pero los sistemas frontales son responsabilidad también o sea, hay cosas que podemos hacer también como ciudadanos, y eso no hay que perderlo de vista. A veces simplemente con sacar las hojas de los resumideros la gente puede generar un impacto en toda su comunidad. Sí, así que en esa misma línea, de hecho, la gente ya se está preparando, ¿ya? Porque en Mercado Libre las búsquedas y las compras se han concentrado en generadores, luces y baterías, ¿ya? Y de hecho, según la empresa, los generadores es el producto que más ventas ha tenido, con 50 veces más que el mismo periodo en el año pasado. O sea, la gente ya se está preparando sobre estas cosas. Y también para la gente que tiene mascotas, los impermeables para animales crecieron un 300%. Para sacar a pasear, claro, el perrito, el gatito. Sí. Es complicado, sobre todo para quienes viven, por ejemplo, en edificios, ¿no? Porque los edificios cuentan con cierta autonomía, pero ahora también a veces todo eléctrico. O sea, las personas que viven en edificios en donde la cocina es eléctrica, donde el tener ducha para bañarse también depende de la electricidad, es súper complicado. Y si se acaba, claro, ese periodo de autonomía, quizás por eso también se está apelando a los generadores de energía. Ahora, ojalá puedan cargar sus teléfonos también. La radio a pila siempre es buena porque los mantiene comunicados en caso de corte de luz. Cargadores portátiles. Y los expertos han sostenido que por favor no ocupen velas para evitar cualquier accidente y que prioricen las baterías, las linternas con baterías para que precisamente se pueda evitar cualquier accidente. Sí, sobre todo las personas mayores, imagínense, se quedan dormidos, porque claro, si uno está en plena lluvia, se oscurece temprano y se cortó la luz, ¿qué tiende a hacer? Quedarse dormido. Y con velas prendidas puede ser muy, muy peligroso. Vi un video también de la ministra de Desarrollo Social, la ministra Wolf, y ella estaba también haciendo como una suerte de curso con adultos mayores de lo que debería tener el kit, y les mencionó también el tema de las velas. Por suerte los adultos mayores lo tenían súper claro, que ojalá ellos no estén alrededor de velas entendiendo ese peligro. ¿Qué más tenemos, Feña? Bueno, otro de los temas también que desde ayer en la noche estaba muy ahí en la palestra de redes, es sobre Karen Rojo, de que llegó a Chile durante esta mañana, custodiada por la PDI, tras 4 años recluida en Países Bajos, ¿ya? La autoridad tiene que enfrentar una audiencia de detención, de control de detención en Santiago, y recordemos que la semana pasada, cuando también hablamos de este tema, se había anunciado que la ex jefa comunal iba a llegar al país dentro de las próximas 2 semanas. Al final pasaron 5 días y ya está acá. Fue rápido, en Chile. Fue algo más bien rápido. Viajaron, de hecho, efectivos de la PDI para custodiarla. O sea, ella viajó en vuelo comercial, pero venía acompañada de miembros de la PDI. Sí, según se veían los videos, estaba con gente de la PDI que la estaba custodiando para ya que pueda hacer su control de detención, ¿no? Siempre es bueno dar el contexto de por qué la fiscalía fue extraditada, ¿no? Recordemos que Karen Rojo abandonó el país en marzo del 2022, después de que la Corte Suprema confirmara su condena en el denominado caso Maine, donde la justicia estableció que utilizó recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para contratar una asesoría comunicacional que la favoreció en su campaña de reelección del 2016. El monto defraudado se aproxima que fue entre los 24 millones de pesos, ¿no? Bueno, y eso fue a la espera de la condena, prácticamente. Claro, espera la condena. Lo que fue polémico, porque cuando quisieron iniciar el proceso, como ya, esta es la condena no estaba. Y claro, eso fue lo que muchos no había orden de captura al final. Oye, pero ¿cómo no hay orden de captura si estaba a la espera de un veredicto? Se criticó también a la justicia y por supuesto también a ella. Fue una persona de la que se habló mucho en algún momento. Y sin ánimo de bajarle el perfil, Feña, igual llama la atención, porque después tuvimos casos
bien emblemático de fraude mucho más grande. Sí. Se habla de los 30.000 millones en el municipio de Maipú, se habla de los 700 el fraude que habría hecho el alcalde Torrealba en Vitacura. Son montos mucho mayores, ¿no? Son mucho mayores. Claro, y eso ha sido algo que la gente ha discutido también en redes, ¿no? Como el hecho de que hay otros casos que han sido con mayores montos y que todavía no se estableció tampoco ahí el tema de la condena que sí tuvo Claro, como que se Karen podría Rojo. decir que se perjudicó más ella misma. En Claro. el sentido de, porque le dio más notoriedad al caso. Sí, sin duda. Fue muy Fue criticada. mucho más mediático. Claro, ahora lo que decía ayer la Fiscalía es que también es probable que pueda acceder a beneficios y quizás no cumpla más condena en nuestro país. Sí, de hecho es algo que los tribunales chilenos deberán resolver, ¿no? Es cuánto tiempo efectivo le resta por cumplir y si en definitiva van a poder conmutarle los 4 años que permaneció en Países Bajos, en qué recinto va a continuar privada de libertad y si podrá efectivamente acceder a beneficios carcelarios. Y ante eso, el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, Álvaro Hernández, indicó que efectivamente podría optar a distintos beneficios carcelarios tras haber cumplido una parte importante de la pena y también es algo que la defensa de Karen Rojo va a apelar, ¿no? De hecho, ya lo reconocieron. Ayer el abogado Fidel Castro Allende solicitó que se reconozca como parte de la pena el periodo que según él equivale a el 80% de la condena. Además, exigió que la exalcaldesa sea trasladada directamente a la prisión femenina de San Joaquín. Así que ahí más o menos por ahí va a estar encaminada todo este proceso que tienen que definir, como decimos, cuánto tiempo va a pasar efectivamente en la cárcel o si va a tener algún beneficio carcelario, que es obviamente lo que está optando la defensa de la exalcaldesa. Claro, esto igual tiene sede en el norte del país. Entonces ahí también hay que determinar, porque la defensa puede querer y tener intención de que ella esté en la cárcel de San Joaquín, etcétera. Pero eso depende exclusivamente de Gendarmería. Sí, y de las disposiciones que tenga Gendarmería y de la evaluación técnica que hagan de dónde hay lugar para ella. Sí. Pero claro, si queda el 80%, o sea, si se cumplió el 80%, también a lo mejor la defensa podría decir que el 20% lo haga en la casa. Claro, igual tenemos un antecedente de eso, porque no sé si te recuerdas que en febrero del 2025 la defensa de Karen Rojo ingresó un requerimiento para que tuviese libertad vigilada, reconociendo sus años de prisión en Europa. Pero esta solicitud fue rechazada por la segunda sala de la Corte Suprema. Entonces es como el antecedente más cercano que tenemos en cuanto a algún requerimiento que pueda y ahí solicitar lleva, claro, menos la tiempo. defensa. Claro, ahí lleva mucho menos tiempo. Entonces tendremos que ir viendo cómo va avanzando este caso. Realmente yo creo que va a ser un presente importante para estos que tú también estás mencionando, de otros alcaldes que también se les dice que fueron montos mucho más grandes, ¿no? Y tendremos que ver cómo va evolucionando el tema, porque al final esto, como tú decías, lo mediático fue que se fue del país y al final igual cumplió su condena, pero en otro país. Entonces hay que ver si es que efectivamente va a ser condenada también por evadir la justicia acá también. Vale. Todos esos detalles tendremos que irlos viendo durante estos días. Una cara entonces que quizás habíamos olvidado un poco de manera más popular, pero que hoy día volvemos a ver y pisar suelo chileno. Llegó tempranito, la mañana. Sí, y la sacaron también rápido. Habían colegas que querían preguntar, pero no se alcanzó. Parece a preguntar mucho. Se fue directamente a un furgón, de hecho, ahí directamente al Centro de Justicia de Santiago. La PDI. 12:10. Muchas gracias, Peña, por este bloque digital y nos vamos a ir. Se nos acaba el programa. Ven ahí nuestras redes sociales. Estamos siempre en el 103.3 en el FM, ahí con toda la información importante, más relevante. Y nosotros nos encontramos de nuevo el viernes. Nos vemos el viernes, pero vamos a estar ahí para lo que sea necesario en términos del sistema frontal también. Así que sigan ahí nuestras redes. Y en el streaming estamos siempre. En nuestro canal de YouTube también quedan las entrevistas completas, los momentos más destacables de los columnistas, el Ratpack, la mesa de editoras, todo lo que quieran revisar. Que tengan un excelente día miércoles. Chao, chao.